días, mi nombre es Paulina Villalobos Torres, soy colaboradora de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta y el día de hoy vamos a tener un taller sobre revisión sistemática de la literatura siguiendo lo que es el modelo o metodología Prisma. Primero nos gustaría presentarnos quiénes somos Minca. Minca somos una colectiva que buscamos promover, proyectar la participación de mujeres en la ciencia mediante este tipo de espacios, ¿no? Los espacios, proyectos de investigación, espacios donde podamos crear y difundir el conocimiento. Uno de nuestros objetivos es precisamente fomentar la sinergia entre saberes para ampliar el acceso, reconocimiento, la divulgación de trabajo de mujeres científicas. Somos mujeres científicas de distintas disciplinas, por eso hablamos de lo que es la sinergia. Nuestro espacio es ser un espacio plural con un impacto positivo en la solución de los problemas sociales, proporcionando lo que es una vía alternativa para el acceso equitativo al conocimiento y la investigación. Aquí pueden entrar a la página que es mincagrupo.website.com y ahí pueden ver el perfil de cada una de las investigadoras que estamos dentro de la colectiva, cuáles son algunas líneas de investigación, cuáles son publicaciones que ha realizado y conocer más de lo que hemos estado colaborando. Entonces, a manera de introducción, no, permítanme un momento, pues aquí traigo, se ve la participación de ustedes. Listo. Vamos a empezar con lo que es el taller. Me gustaría si me pueden escribir aquí en chat para tenerlo, porque como es más que presentación, es un taller. Si ya han escuchado me imagino que han leído sobre revisión sistemática de la literatura, pero ¿qué es la idea que ustedes tienen de este tipo de estudios, ¿no? ¿Para qué consideran? ¿Cómo es que han leído alguna investigación de esta? ¿Les ha tocado realizar alguna de esos tipos de investigaciones, de esos tipos de estudios? ¿Alguno aquí ha trabajado con revisión sistemática de la literatura? Que se pueden contestar aquí en el chat, que voy a poder ver algunas de sus respuestas. Esto es la manera de tener un poco un diagnóstico, ¿no? De qué tan familiarizados están con el concepto y cómo vamos haciendo lo que es este taller. Así es, sí, puede ser un poco abrumador, Ira. Es como, precisamente es lo que abarca, ¿no? Lo que es la revisión sistemática. Entonces, la revisión sistemática de la literatura es una metodología. Cuando uno va empezando su investigación, a veces empezamos a ver esos conceptos en el doctorado, ¿no? El doctorado es cuando nos piden analizar y estudiar y ver sobre todo en la primera parte que es analizar el estado de arte. Entonces, en el estado de arte es donde vemos demasiada información, tanto teórica, teorías que ya tienen bastante tiempo, como los últimos artículos en los últimos 5 años de qué se ha realizado al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos avances? La revisión sistemática lo han hecho mucho en lo que son ciencias de la salud porque está constantemente cambiando, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los avances, cuáles son los tratamientos, pero se ha exportado a otros tipos de ciencias y ha sido bastante beneficioso porque podemos ver qué es lo que se ha estudiado y ver sobre todo cuáles son los nuevos caminos o las nuevas áreas de oportunidad para ampliar nuestra investigación. Esta metodología trata de sintetizar, evaluar la evidencia que ya existe sobre un tema en específico, proporciona lo que es una base sólida para empezar a tomar decisiones, sobre todo a qué es lo que nos podemos enfrentar. No sé si les ha pasado de que empezamos con un tema de investigación que nosotros creemos que es súper original, de que vamos a encontrar el punto y empezamos a analizar y resulta que ya alguien más lo investigó. Entonces, es precisamente para eso, ¿no? Para evitar duplicar algo que ya se está haciendo, para saber sobre lo que creemos, empezar a empaparnos, tener esta información, pero ver cuáles son las líneas que aún falta por explorar, ¿no? Entonces, eso se considera como un estudio exploratorio. Entonces, en ese tipo ese es el tipo de decisiones donde vamos formando nuestra pregunta de investigación. Aquí vamos a explorar lo que es la metodología, las aplicaciones en diversas disciplinas. Entonces, a manera ya de definición, una revisión sistemática es un proceso de investigación científica
Tiene como objetivo identificar, evaluar y sintetizar estudios primarios relevantes sobre un tema particular. Entonces, a manera que nosotros hacemos todo desde una base de datos existente, pues una revisión sistemática de la literatura es un tipo de estudio secundario. Se caracteriza por ser una metodología rigurosa y estructurada, lo que la diferencia de otras revisiones de la literatura. Existen distintas revisiones en aquí no lo voy a analizar, nada más quería mencionar. Hay revisiones narrativas, hay revisiones tradicionales, hay distintas revisiones de la literatura para saber, como decía hace un momento, lo que es el estado del arte. Pero en este caso, la revisión sistemática es exactamente revisar de todo lo que existe, de todas las fuentes, qué es lo que necesitamos, qué es lo que aporta a nuestro estudio, cuál va dedicado al enfoque en el que necesitamos, es depurar, ¿no? Depurar toda la información. Como decía hace rato una compañera, ¿sabes? Sí puede ser abrumador. A veces se recomienda que lo puedan hacer en equipo para que evitar esos sesgos, pero cuando estamos trabajando en investigaciones individuales, también es una herramienta de bastante ayuda porque vamos viendo precisamente eso, ¿no? En los últimos años que se ha investigado, cuando empezaron esas teorías, incluso a veces traemos nosotros como que una idea y no sabemos que incluso hay un marco teórico sólido. Entonces, traemos las teorías, por ejemplo, en las teorías sociales, temas que son como más seguidos y de repente vemos, ah, mira, también podemos trabajar con esta teoría. Entonces, esa metodología rigurosa y estructurada es lo que la viene diferenciando, ¿no? Es minimizar sesgos, aumentar transparencia de búsquedas y análisis de los estudios. Y aquí me gustaría platicar una experiencia personal. A mí me gustó mucho lo que es la revisión sistemática de la literatura durante mi proceso de doctorado. Cuando yo entré al doctorado tenía un tema de investigación mis últimos 10 años, pues no estaba yo en el área de investigación, estaba en el área de la industria, en el área del sector privado. Entonces, yo quería hacer investigación de lo que estaba, mi experiencia, ¿no? De lo que yo conocía, de lo que hacía día a día, pero ahora ver la parte teórica, ¿no? Entonces, cuando empiezo dentro del doctorado, hago mi protocolo, lo presento y cuando me aceptan, me dicen, sí, porque hiciste un buen proceso de investigación, pero tu tema no tiene tanto que ver, yo soy del área administrativa, de administración, tu tema no tiene tanto que ver con las ciencias administrativas, es más como de ingeniería, es más como del área económica. Mi tema era sobre el desarrollo de proveedores regionales. Entonces decía, pero si yo lo que hacía es realmente gestión, era administración, ¿cómo, por qué no se relaciona? Entonces empiezo esta parte de búsqueda para justificar mi tema porque me decían, yo te recomendamos que lo cambies porque no tiene que ver con el área de las ciencias administrativas. Entonces empiezo a buscar, empiezo este proceso de las revisiones, me encuentro con un artículo de la revisión sistemática del tema y veo que sí tiene que ver. Empiezo a analizar el proceso, a ver cuáles son las teorías de administración, porque me dicen que no tiene que ver con la teoría de administración y vamos formando, ¿no? Entonces vamos formando, vamos justificando. Entonces, ese es el tipo de toma de decisiones que nos ayuda. Y en sí, lo que es la revisión sistemática de la literatura, pues tiene tres características, ¿no? Parte de un protocolo, tiene que tener criterios de inclusión y exclusión porque si no nos perdemos entre tanta literatura y la idea es que al final ustedes tengan una síntesis de lo que encontraron en toda la literatura. O sea, si voy a encontrar todo, voy a empezar a excluir, ¿y qué voy a hacer con eso? Pues empezó ya a leer, ¿no? Entonces, te vas a quedar con lo que tenga mayor validez, mayor peso para hacer esa síntesis y saber qué es lo más reciente, qué es lo más actual, qué es lo que tiene mayor relevancia en el campo que estás investigando. Entonces, ese es el propósito, ¿no? De la revisión de la literatura, quizá como los objetivos, que es lo que mencionaba hace un momento, resumir la evidencia existente, identificar qué es lo que no han hecho, cuáles son esos vacíos. Entonces empezamos a leer y empezamos a ver, pero creo que aquí me queda esta duda, voy a buscar en esta otra parte a ver si lo encuentro. Entonces cuando ustedes ven que en un artículo y en otro artículo no se analiza, así, ah, mira, aquí hay un área de oportunidad, aquí hay un vacío en la literatura, por aquí me puedo ir a investigar, por aquí puedo seguir buscando y sobre todo evaluar la calidad de los estudios. No todos los estudios tienen la misma calidad, no todos tienen el mismo peso. Seleccionar, aprender a identificar cuáles son los estudios que realmente me van a traer esta información, cuáles son estudios que a lo mejor se ve el nombre muy interesante, incluso el resumen,
pero ya cuando empiezan ustedes a leer el documento, dicen, no, pues ese documento no me está aportando nada, que es lo que yo ya no sabía, pero eso es parte del proceso. Y entonces vamos a tomar ya decisiones informadas. Los pasos, pues son como 3 o 4. Tenemos que tener una pregunta de investigación y es bien importante tener esta pregunta porque si no nos vamos a perder en el proceso. Entonces, recuerden cuál va a ser su pregunta, qué es lo que quieren investigar y a partir de ahí empezar la búsqueda de la literatura. No podemos empezar con una pregunta muy general porque pues, hay demasiadas fuentes, hay demasiada información. En los últimos años han producido miles de artículos, entonces nos perderíamos. Entonces, cuando encontremos una información, y se vale reformular tu pregunta. Es parte de ese proceso para lo que nos ayuda la revisión sistemática. Entonces, formula su pregunta y empezamos a buscar la literatura, seleccionar los estudios, tenemos que leer, tenemos que identificar, tenemos que ver pues el resumen, tiene que ver el área, a veces el estudio tiene que ver con una información, pero ya cuando van viendo resulta que no tenía o relación con el área que yo estoy abordando, ¿no? Entonces, y por último, de nuevo, ¿no? El síntesis de los datos. Cada paso es importante porque esta es una metodología científica, entonces hay que asegurarnos de que se cumplan los estándares de esta revisión. ¿Cuándo deben de hacer una revisión sistemática? ¿Aplica para todo? En casos de investigaciones que vamos empezando, sí, ahí sí pudiéramos hacer, es una herramienta útil. No es necesaria para todo, pero sí es muy útil. Cuando hay gran cantidad de estudios sobre un tema e incluso para identificar, si desde un principio estamos viendo que cuando hago la búsqueda del tema no son más de 100 artículos, pues ahí vamos viendo que es un estudio que es innovador y que no tiene tanto. Se recomienda para empezar a hacer una revisión de la literatura. Esto no hay como que escrito, pero lo hemos escuchado, lo hemos comentado entre investigadores, es que hayan más de 100 artículos, ¿no? Porque si no, pues sí podemos leerlos, ¿no? Pero si hay más de 100 artículos, cuando es demasiada cantidad de estudios sobre el tema que están investigando, ahí sí se recomienda para hacer este filtro. Otro también, cuando hay resultados contradictorios. Y tenemos que tener encontrar ambos conceptos. O sea, también tenemos que ser neutros, tener esta visión neutra y reconocer. Un artículo menciona que esta es la parte a favor de esta pregunta o esta es la parte que contradice este estudio, tenemos que tener los dos. Entonces, cuando hay resultados contradictorios, tenemos que ver cuántos son a favor de lo que se está investigando, cuántos son en contra e incluir ambas teorías, ¿no? O ambos conceptos. Cuando estamos haciendo el estado de arte de la investigación, ahí definitivamente es una ayuda muy útil o cuando se necesita una base para tomar decisiones. Son como que algunos puntos. Pueden ser más puntos, pero esos son algunos puntos relevantes que podemos hacer la revisión sistemática. Les comentaba hace un momento que hay distintas revisiones de la literatura. No las íbamos a abordar, pero era la narrativa, ahí entra la sistemática también. Dentro de la misma revisión sistemática también hay distintos tipos. Tenemos la revisión sistemática cuantitativa, que también se le llama metaanálisis, y aquí es cuando se están combinando los datos numéricos de los estudios para calcular el efecto global. ¿Cuántos estudios se han hecho en estos países? ¿Cuántos autores han hablado de este tema? También se encuentra lo que es la revisión sistemática cualitativa. Aquí se estudian así que, investigaciones cualitativas, que también se les conoce como narrativas, para ver cuáles son los patrones, cuáles son los temas comunes. Aquí se pueden utilizar otras herramientas para identificarlo, como el Atlas TI, que nos va diciendo cuáles son los temas que se repiten, entonces van encontrando los códigos, ¿no? De la literatura. Una revisión mixta que combina lo que son análisis cuantitativos y análisis cualitativos. La revisión de alcance, en esta, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer en este momento a manera de práctica, vamos a hacer una revisión de la literatura con una revisión de alcance, porque no vamos a tener como el tiempo para analizar todo, pero lo que queremos es saber, explorar la amplitud de investigación de un área, no vamos a evaluar tanto calidad de los estudios, esto es a manera de ver cómo podemos utilizarlo, pero sí saber cuántos estudios se han hecho, en cuántos países, qué autores, y también en algunos de esos datos ya nos van ayudando con esta información. También puede ser la revisión sistemática rápida y así como tal lo pueden hacer. Así es el tipo, revisión sistemática rápida en menos tiempo
usas un enfoque simplificado, también nos sirve para conocer la amplitud de la investigación. La revisión de alcance puede ser también una revisión sistemática rápida. Las fuentes de información, me parece que casi todos los que están aquí están o en la investigación o son estudiantes, igual si quieren platicarnos cuál es su formación, pero sí sabemos que las fuentes deben ser confiables, se recomienda que sean actualizadas, que sean bases de datos académicas, revistas científicas, la literatura gris. A mí, por lo tanto, me gusta mucho trabajar con lo que son las bases de datos académicas, porque podemos extraer los datos, convertirlos a Excel y hacer otro tipo de análisis. Que a veces el Google Académico tiene bastante información, pero no todavía no encuentro esa herramienta de cómo extraerlos. Así lo hemos hecho, pero de una manera más manual. Entonces, uno de los pasos que decía que era la revisión de la literatura era la pregunta de investigación. Vayan pensando qué es lo que van a querer hacer para el taller, cuál va a ser su pregunta de investigación. La segunda, comentamos identificar cuáles van a ser las bases de datos que van a utilizar. Yo no sé si todos tengan acceso a EBSCO o si me quieren comentar también en el chat cuáles son las bases de datos que su universidad o centro de investigación les da acceso para ver cuáles podemos trabajar. Ahí vamos a trabajar con EBSCO o con Scopus y con Web of Science y lo combino con el Google Academy. Entonces son como los temas que más o menos investigo. Entonces vamos definiendo también cuáles van a ser la inclusión y exclusión, si queremos saber en los últimos 5 años, en los últimos 2 años, después de pandemia, antes de pandemia, cuáles van a ser esos criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los estudios relevantes. Nuestros estudios, recuerden que les va a ayudar a enfocar su revisión, asegurar que las preguntas de investigación o que las investigaciones que encuentren aporten el valor a su pregunta planteada. Por eso es bien importante la pregunta, ¿no? Porque si no voy a estar leyendo todo, lo voy a encontrar importante y más que una ayuda, una herramienta, pues me voy a saturar de información y no me voy a perder en el proceso. Entonces, si ya identificamos, ya tenemos la pregunta, ya tenemos las fuentes, vamos a evaluar lo que son los estudios de calidad. Entonces, dentro de esta evaluación, vamos a encontrar herramientas, vamos a ver checklists para valorar la metodología, los resultados de estudios, asegurando que se basen en evidencia sólida. Entonces, eso también nos permite mucho lo que es encontrar en el abstract cuál fue la metodología. Si estoy haciendo un estudio cuantitativo, pues ver que la metodología del estudio también sea cuantitativa, porque si es cualitativa, pues no va a aportar al tipo de estudio. O por el contrario, si yo estoy con temas cuantitativos, puede que sí me sirva el cualitativo. Digo al revés. Si yo estoy con el cualitativo, puede que sí me sirva el cuantitativo, pero también tener bien en cuenta cuál es el objetivo, cuál es el resultado y si eso va a aportar a lo que estoy investigando. Por último, al momento de sintetizar, lo podemos hacer en tabla, lo podemos hacer en gráfica. Se recomienda para esto hacer métodos muy visuales. En el proceso de arte, el proceso de la revisión sistemática de la literatura, nos sirve a los investigadores porque en lo que estoy planteando mi estado de arte y que voy a llegar a una investigación, yo ya pudiera empezar a publicar este trabajo, porque la investigación es muy cansada, es muy amplia, nos abarca tanto tiempo pero es un producto, entonces nosotros podemos visualizar mi estado de arte, cómo lo encontré, cómo llegué a mi pregunta y presentar qué es lo que estoy trabajando en lo que voy haciendo también mi instrumento, ¿no? Ya sea un instrumento cualitativo o un instrumento cuantitativo, pero sí podemos presentar eso, sí, por eso han encontrado ustedes en la búsqueda bastantes publicaciones sobre las revisiones sistemáticas y además de que pues también si ustedes encontraron una revisión de valor, eso pues puede ayudar a que a otra persona le sirva, a otra persona lo cite, porque ustedes estarán ahí poniendo todo lo que es la cadenita de cómo es el proceso. Entonces también se recomienda para empezar como este tipo de carreras de publicación. En las áreas de ciencias sociales, estamos ahorita en el marco del Congreso de Ciencias Sociales. Como les comenté al principio, esto de la revisión sistemática se ha usado más en el área de ciencias de la salud por los cambios, pero también las ciencias sociales nos aporta bastante porque nos ayudan a comprender los fenómenos complejos, a evaluar
eficacia de programas, eficacia de políticas públicas, a plantear políticas públicas, facilitan la identificación de cuáles son los patrones y tendencias a partir de la evidencia que existe, cómo ha cambiado a partir de cierta nueva política que se ha analizado, incluso pudieran hacer una revisión sistemática a partir de esta política, ¿cuáles han sido los cambios? ¿Cuáles han sido los datos? O en el caso aquí, si son de México, ¿cuál ha sido el valor del PIB a partir de que se aprobó esta iniciativa? Entonces, todo eso vamos como analizando también, ¿no? También nos sirve para determinar eso. Entonces, el método Prisma, que es el que quería aquí revisar con ustedes, este es un protocolo de referencia para realizar y reportar revisaciones sistemáticas en la etapa 1 que les comentaba hace un momento con el metaanálisis. Aquí el objetivo es asegurar que las revisiones sean claras, sean transparentes, sean completas y pueden descargar el formato, porque no sé si tengan aquí les puse dos links. La página para lo que es el método Prisma es esta, prismastatement.org, y les puse donde encuentran el formato en inglés, pero también hay una opción donde dice Translations que ustedes lo pueden descargar en varios de los idiomas, e incluso esta imagen está así tal cual descargada ya en español, porque a veces lo hacemos manual. Descargo en inglés y lo traduzco yo en español, ¿no? Ya existe esta versión donde ustedes lo pueden descargar. Entonces se meten aquí y aquí pueden ir buscando ya lo que es el formato. Las características del método Prisma, lo principal sería esta, la forma de diagrama de flujo. Esto me va permitiendo visualizar el proceso de selección. Les recomendaba hace un momento que cuando empiezan con lo que es el método Prisma, se recomienda que haya cientos de estudios para yo poder hacer este filtrado y para poder tener como una base pues muy rica, ¿no? Entonces, aquí vemos en la parte del diagrama de flujo, van visualizando este proceso desde la búsqueda inicial hasta cómo llegaron con los que van ustedes a analizar, ¿no? Y la lista de verificación son 27 items que te ayudan, te va diciendo como que qué es lo que puedes ir analizando. Incluso aquí este formato está exactamente sin modificar y me va diciendo en el punto 1, ¿cuáles son los registros o citas que identificaste? ¿Lo hiciste de base de datos o lo hiciste de registros? Y el al lado, la parte, o sea, la parte principal y la parte que está si están de frente a la pantalla, a su derecha, van siendo los criterios de exclusión. Entonces aquí te comenta cuáles son los registros o citas eliminadas antes de que hagas el cribado. El cribado va a ser el proceso de selección, el proceso de filtro. Entonces, entras y antes, sin meter el proceso de filtro, porque estás tú eliminando. Y aquí entra si están duplicadas, si ustedes identificaron que están duplicadas, si hicieron el proceso de automatización, pero resulta que yo estoy analizando algo de ciencias sociales y entra un estudio de ciencias de la salud porque habla de género y pues el otro también, entonces, pero no tiene que ver con mi tema. No, pues entonces vamos viendo, ¿no? Este no lo voy filtrando sin leerlo, solo porque estoy viendo que es otra área o incluso pues otro tipo de razones, ¿no? Entonces generalmente pueden ser eso, el sector al que me va dirigido, el área de estudio, eso es ya sin hacer el filtro. Una vez que identifican eso, pasa a la siguiente fase, y ya serían los registros que ustedes van a seleccionar, ¿no? Va reduciendo un poco y cuáles son las razones por las que ustedes van excluyendo. Entonces, este va a ser tan largo como ustedes lo vayan excluyendo. Entonces, ahí van buscando los reportes buscados para su recuperación, reportes no recuperados. Por ejemplo, cuando ustedes van y buscan y resulta que pusieron artículos de acceso abierto, pero al momento de entrar no era un artículo de acceso abierto. Entonces, pues sí me parecía, ya había pasado el cribado, pero pues no lo pude recuperar. Entonces, lo tengo que excluir porque no lo puedo leer. Entonces, ese es el tipo de razones por el que van haciéndose la exclusión. Y algo bien importante en su método. Me imagino, bueno, no me quiero imaginar porque no quiero suponer nada, pero todos aquí, todas las personas que estamos aquí, saben cómo hacer la búsqueda con los booleanos en las bases de datos. Todos entendemos cómo hacer esta búsqueda en bases de datos con
que el uso de las comillas, con las letras, el and o el or, o ese tipo de cuándo poner el asterisco, porque esa es una parte bien importante para hacer lo que es el método de revisión sistemática, pero ese ya sería cómo aprender a buscar. Entonces, les comento esto porque una vez que hacen la búsqueda y ustedes van seleccionando la palabra, por ejemplo, ahorita les voy a poner una investigación que la que les comentaba que tuve en el doctorado. Yo quería buscar sobre desarrollo de proveedores y quería buscar sobre innovación, entonces le ponía, ¿no? Pues en inglés, Supply Development and Innovation. Entonces, ese va siendo como mi código. Si nos vamos así como a un poquito los términos más nuevos, en la inteligencia artificial le llaman el prompt. Entonces, ahorita no voy a entrar a inteligencia artificial, pero se va a hacer mi código, mi cadena. Se supone que esta cadena que yo seleccione y estas exclusiones que yo realice, si otra persona lo hace exactamente como yo le estoy diciendo, le tuvieran que salir los estudios, los mismos estudios o muy poquita variación, porque a veces sí siguen subiendo, ¿no? Entonces, si yo pongo del 2020 al 2024 y le pongo el código y lo revisa otra persona, le tuviera que salir los mismos estudios aproximadamente. Y es por eso que es un método científico porque se debe de poder replicar. Entonces, al seguir este tipo de método, otras investigaciones pudieran replicarlo y eso es lo que hace la coherencia en este tipo de estudios. En cuanto a la pregunta que por ahí me están haciendo de las diapositivas, lo veo ahorita con los organizadores. Yo no tengo problema en compartirla, pero lo veo con ellos. Y para el enlace del modelo, este modelo más no está todo un programa. El programa lo, ahora sí que lo va haciendo uno, ¿no? Te haces lo que es el proceso, el diagrama de flujo, sí hay, esos son los enlaces del diagrama de flujo y ustedes lo van llenando, ¿no? O sea, no se hace de forma automatizada. Ustedes hacen la búsqueda y van seleccionando y van excluyendo y ahí van llenando la parte de la base de datos. Entonces, ¿cómo utilizar este método, no? ¿Cómo vamos a utilizar el método Prisma? Pues también tiene ciertos pasos. Por ejemplo, de nuevo, formulación de la pregunta de investigación, usar el formato PICO. El PICO es en inglés, pero lo traducido en español es población, intervención, comparador y O es output, pero en español lo traducimos a resultados para definir la pregunta clara y específica, sobre todo de nuevo, ¿no? Tener que puedan replicarlo. ¿Cuál va a ser la búsqueda estructurada de la literatura? Definir los términos de búsqueda y mencionar. Esta revisión sistemática se hizo utilizando de las bases de datos de Scopus, de Web of Science, de PubMed, de Google Académico. Usamos esta frase, usamos estos operadores booleanos, usamos este asterisco porque no se encontraban o había demasiada información de este tema. Entonces pusimos, por ejemplo, si yo quiero poner innovating o innovation, pues pongo innovate y le pongo el asterisco para que me salga todo lo relacionado, ya sea innovation o innovating, ¿no? Para eso se va usando los dos tipos de operadores booleanos. También comentar cuáles van a ser los criterios de inclusión y exclusión, definir qué estudios se incluirán. Por ejemplo, hacen la búsqueda en lo que es Scopus y ponen todos los estudios que sean open access, que sean en español, que sean de estas áreas de ciencias, que sean del 2020 al 2024. Todos estos se van a trabajar, entonces voy a excluir por lo que no sea de eso, ¿no? Entonces, tienen que ir también llenando. Yo les recomiendo que a la par que van buscando la búsqueda, vayan llenando en una nota de qué fue lo que fue excluyendo, porque eso es lo que voy a poner en mi diagrama de flujo. Ya que vamos viendo toda esta parte, hacemos la selección, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro diagrama, ya fui viendo, excluí lo que sé en inglés, excluí lo que en inglés no les recomiendo nunca excluir, porque son artículos muy valiosos. Yo creo que aquí tenemos ya la capacidad de interpretar, pero a lo mejor quisieran excluir un artículo, no sé, en búlgaro, porque pues no, de plano no voy a poder entender ese artículo. Entonces, excluir todo lo que no sea español y lo que sea inglés. Y ahí van poniendo en el diagrama. Entonces, ya que tengan todo esto, lo que se recomienda es tener una extracción, una síntesis, crear la tabla con la información clave, cuáles son los autores, si son autores, cuál es su nivel de índice H, índice I, cuáles son los años.
qué metodología realizaron los autores de estos artículos. La extracción y la síntesis de datos va a depender, de nuevo, de su pregunta de investigación. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Entonces, en base a eso van a hacer estas tablas, ¿no? Creo que aquí les puse, así mira, aquí yo les puse una investigación que hice en el 2020, donde estaba precisamente viendo cuál era como la relación del desarrollo de proveedores con la innovación. Entonces yo en aquella ocasión utilicé la base de datos EBSCO, Scopus y Web of Science. Entonces cuando empecé a hacer mi búsqueda me salieron 890 artículos. No me iba a poner a leer los 890 artículos. Y luego utilicé lo que era el Google Académico. Digo, hasta la fecha, yo trabajo con estas bases de datos, trabajo con el Google Académico, pero lo he hecho manual. Si por ahí alguien encontró la forma de descargarlo, pues me avisa. Todavía sigo buscándolo, pero me gusta mucho trabajar con el Google Académico. Entonces, encuentro 890 artículos entre EBSCO, Scopus, Web of Science, más 654 estudios de Google Académico. Imagínense, estamos hablando de casi 1500 estudios. O sea, no me voy a tardar, yo creo, todo el doctorado leyendo los 1500 estudios. Entonces, empezó a ver mi criterio de inclusión. Como les comentaba, en aquel tiempo fue en el 2022, me parece, 2021, 2022, cuando hice ese estudio. Y lo que yo quería saber entonces, pues fueron los últimos 5 años. Entonces, del 2017 al 2021, ¿qué es lo que se ha investigado sobre este tema? Entonces, mi criterio de inclusión fue que fueran artículos del 2017 al 2021. Entonces, todo lo que fuera antes del 2016 iba a estar fuera, los iba a excluir. Pero yo les había comentado que como fase hay que poner el criterio de inclusión y de exclusión. Entonces, anotarlo, ¿no? Entonces, yo hago mi base, mi diagrama, voy haciendo mi búsqueda y voy llenando. ¿Cuánto encontré de eso? ¿Cuánto encontré de tanto? ¿Cuántos lo encontré en total? Por ejemplo, de estos 890, cuando ya me fui yo y busqué artículos de acceso abierto y de 5 años, eliminé 807 porque no estaban artículos de acceso abierto y la verdad no tenía yo para pagar todos los estudios que estudian de investigación por más buenos que fueran. Entonces empecé a yo trabajar con artículos de acceso abierto, que era lo que yo tenía acceso. Porque esto es, hay que ser realistas. ¿Qué es lo que yo puedo leer? ¿Qué es lo que voy a poder revisar? ¿Qué es lo que voy a poder descargar? Entonces, ahí tenemos una amplia variedad de herramientas de acceso abierto, hay que utilizarlas, ¿no? Son herramientas muy valiosas. Entonces, ya de ahí me quedaron entre EBSCO, Scopus, Web of Science, 83. Y en el caso de Google Académico, aquí pues se fue con el filtro, ahí sí tiene las opciones de filtro y fueron 564 los que se eliminaron. Entonces me quedé con 83 de bases de datos, pero me sigo quedando con 90 de Google Académico. Igual siguen siendo pues ahí todavía 170. Hay herramientas, por ejemplo, está la de Ryan y está una que se llama Covalide, me parece, pero es de paga, a mí me gusta usar más la de Ryan, donde ustedes descargan la base de datos, ya que hay una opción en la base de datos que pones descargar en .cbs o en Excel, y la suben a esta y te va marcando, o sea, te ponen como los artículos y luego te dice, este y este y este se están repetidos. Entonces, ustedes pueden hacerlo manual o pueden hacerlo en estas herramientas que existen. Entonces, en esta ocasión yo trabajé con lo que es Ryan, subo la base de datos y ya me va marcando cuáles se repiten. A veces se marcan unos que como que no están repetidos, pero porque están indexados en, por ejemplo, Cielo y también están indexados en Emerald y te pareciera que fueran distintos, pero cuando los lees es el mismo. Entonces, aunque uses las herramientas, tienes que hacerlo de todas maneras, pues volver a revisar para evitar estas duplicidades. Entonces, en este paso, el registro para revisión de los 83, pues eliminé, aquí sí ya no es criterio de inclusión, aquí ya es criterio de exclusión. Y en este caso fue por duplicidad y quité 12 artículos. Ya me quedé con 71. A partir de ahí, empiezo a revisar título y resumen. ¿Por qué título y resumen? Para ver si tiene que ver, a ver si recuerdan con lo que es el pico, ¿no? Que es
la población y lo que voy a interpretar y los resultados, la metodología. Entonces, todo eso voy leyendo en el abstract y a partir de la revisión de puro resumen, que es más corto que no solo el artículo y el título, de estos 71, que de las 3 bases de datos eliminó 38. En el caso de Google Académico fueron 83, o sea, fue al 90%. Me quedé con 7 en Google Académico y ya me quedé acá con 33. De estos 33, empiezo a leer ya lo que son los artículos completos. Entonces, de 1500 que iba a leer en un principio, terminé leyendo 40 artículos. 40 artículos es una cantidad bastante decente, ¿no? Para el tipo de que también queremos que sea un artículo, nuestra base teórica queremos que sea rica, queremos que tenga información. Entonces, también entre más lea, pues sí me va a apoyar en esto. Entonces, fueron 40 artículos. mm, y ya leímos completos. Una vez que los leímos completos, pues resulta que también todavía vuelves a aplicar el pico, ¿no? La población, vas viendo la metodología, puede que la introducción sea muy acorde a lo que vas buscando, pero ya en el resultado llegan no es que lleguen a otra conclusión, sino que van enfocados a otro sector. Entonces, de estos 40 terminé eliminando 12. Terminé eliminando 7 y me quedé solamente con 12. O sea, al final trabajé con 19 artículos, que eran 12 de la base de las 3 bases de datos, 7 de Google Académico y ya me quedé con 19. Y esos 19 fue información que ya tenía, información de la que a partir de aquí empezó a hacer mi marco teórico. ¿Quiénes son los principales autores? ¿Cuáles son las primeras teorías? ¿Cuáles son los objetivos de investigación? Eso fue lo que ya fui revisando. Entonces, este es lo que viene siendo el método Prisma. Y como les comento, un estudio del arte, un estudio, una revisión sistemática, da para un artículo de investigación. Ustedes pueden hacer un artículo de investigación en su proceso del estudio del arte. Ese tipo de investigación se considera como cuantitativo porque están contando los estudios, están analizando. Entonces, la ventaja de un método Prisma es que ustedes tienen datos, tienen métodos numéricos y pues como les decía, la idea es que que se vuelva a replicar, entonces pueden utilizarlo. Entonces, para ese tipo de investigaciones es cuantitativa, se considera que su alcance es exploratorio, que el alcance es descriptivo, porque generalmente van a trabajar con conceptos, con definiciones de teorías que están analizando. Entonces, son estudios que es para explorar el estado de arte, para encontrar qué es lo que van a identificar ahí los puntos críticos, para describir el fenómeno, en el caso de las ciencias sociales, describir el fenómeno que estamos analizando. El diseño es no experimental, o sea, no experimentamos para nada y le ponemos longitudinal porque le podemos trabajar con tiempos. En el paso anterior, pues fue solamente del 2017 al 2021. Entonces, estábamos hablando de un estudio longitudinal. Entonces, si se observan, esto es un estudio científico. Tengo un diagrama, tengo una metodología y tengo unos resultados. Entonces, el puro análisis de estudio del arte siguiendo una revisión sistemática y un modelo de Prisma nos ayuda no solamente a nosotros a saber qué vamos a investigar, sino también a publicar, a empezar esta carrera de investigación, pero sobre todo comparar con otras personas, ¿no? Cómo se puede hacer. No sé si les comenté hace un momento, pero se recomienda que las revisiones sistemáticas se hagan de 2 personas. ¿Por qué de 2 personas? Digo, no es limitativo, claro que lo pueden hacer individual, pero si lo hacen de 2 personas, la otra persona te puede ayudar. Oye, ¿están considerando esto? O yo creo que ahí está como con pues análisis de opiniones y hace que sea más neutro, ¿no? Porque recuerden que un método científico tiene que ser objetivo, tiene que ser neutro. Entonces, de nuevo, ¿no? Les comentaba aquí un poquito de mi trabajo de investigación. Mi pregunta en aquel estudio que les mencioné ahorita lo que era el método Prisma, yo quería saber cuál era la evidencia que existía de estudios, o sea, cuáles eran los estudios que existían sobre desarrollo de proveedores en entornos de manufactura, pero que además tuvieran relación con la innovación y la competitividad. Entonces, la pregunta tiene que ser bien específica.
La pregunta siempre va a ser cuál es la evidencia o qué artículos existen o qué es lo que se ha publicado en los últimos 5 años. Yo no le había puesto, en mi pregunta de investigación, no le había puesto tiempo, temporalidad, pero al ver que me encontré con casi 1500 artículos, pues lo acoté, ¿no? Entonces ustedes pueden acotarlo por temporalidad. Pero si su pregunta es tan específica que no le sale tantos años, entonces ya se me directamente a hacer los criterios de inclusión. O sea, si me sale en mi pregunta de investigación 90, pues a lo mejor no tengo que hacer temporalidad, investigo todo lo que se ha hecho en ese tiempo, le voy haciendo el criterio de inclusión y voy viendo cómo va evolucionando los estudios. Entonces, en este estudio, esta investigación que hice de la revisión sistemática, yo sí encontré que antes, cuando hacían ese tipo de investigaciones, se analizaba la competitividad de la empresa, se analizaban los flujos de producto, pero en los últimos años ya cambiaba la competitividad a la cadena. Entonces, a mí me gustó este estudio porque antes era como muy interno, solamente lo que pasa adentro, y a partir de aquí me di cuenta que ya analizabas toda la cadena, o sea, lo que pasa alrededor, lo que le pasa a mi proveedor, lo que le pasa a mi cliente cuando no es el cliente final, sino es un intermediario, me afecta a mí, afecta a la competitividad de la empresa y eso fue lo que empezaron a descubrir. Entonces fue algo que yo ya, para lo que yo estaba investigando, tenía que tomar en cuenta. Tenía que ver que ya no nomás era la empresa, sino que toda la cadena de suministro, que sí era como una idea que traía. Antes se enfocaba en que el flujo de productos, cómo mejorar el producto, y el enfoque actual es cómo mejorar la información, cómo compartían esa mejora, ¿no? Entonces, el conocimiento. Esos fueron como que los hallazgos de la pregunta de investigación que fue a través de este método de revisión sistemática. Algo que también encontré fue que había estudios que fueron como aumentando. En el 2014 empezaron menos de 25, pero para el 2020 había, si se fijan, hay un pico de casi 100. Como les comentaba, yo esta investigación la hice en el 2021, por eso se ve que baja, porque íbamos empezando el 2021. Entonces, ya al momento de analizar, pues analicé hasta el 2020, que es donde había la información. Pero se vio que iba, pues ahora sí que aumentando. Eso también me ayuda a justificar la relevancia de mi investigación. En mi caso, yo lo justifiqué porque hay una ley de crecimiento científico de Price, que es de 1963, donde dice que si va aumentando la literatura, pues es que hay relevancia, es que ese fenómeno se está ampliando y hay que analizarlo, hay que investigarlo. Entonces, para mí, esa fue como una de lo que yo pude justificar. Mi investigación es importante porque aquí han empezado a escribir más sobre esto, se están investigando y requiere más datos, ¿no? Requiere hacer más hallazgos. Otra cosa, ustedes pueden, ya que tienen la base de datos, pueden utilizar otras herramientas para encontrar qué hacer con los hallazgos. Pero eso ya no es la revisión sistemática, ya es como ustedes los quieran interpretar. Una herramienta que aquí no nos va a alcanzar el tiempo, pero posiblemente podamos hacer otro taller más adelante, es la del RStudio con la BiblioShiny. Este LR Studio tú metes los datos y te va encontrando como las palabras claves y te va diciendo. Entonces yo ahí le puse cuál ha sido la evolución temática de la literatura y esta gráfica tal cual me la da ese programa. O sea, esa gráfica yo no la hice, simplemente te va a hacer como análisis y ya vas viendo. ¿Qué es lo que encontré? Que en los primeros 10 años de estudio, antes se analizaba en el tema que yo había visto, satisfacción del cliente, gerencia, personal y ya. Es lo que querían saber en el área de administración. El programa de la gráfica es el RStudio. Ese RStudio lo haces con Bibliometrics y una herramienta que se llama BiblioShiny. Y a ver si podemos hacer otro tallercito de eso, será muy interesante, pero ya que tengan los datos de la revisión sistemática, los vacías, lo tienen que hacer en formato .csv, me parece, o .bib, que es el que se puede exportar por ejemplo, a Mendeley y a Zotero, ese tipo de generadores de programas, y ya con tu archivo lo subes y te analizan, o sea, ellos te va jalando y ya tienen la capacidad de jalar esta información. Entonces, eso, ya que ya hiciste tu revisión,
ya te dice de esto, qué es lo que tengo, esto es lo que voy a encontrar. Entonces, yo lo que encontré fue que en los primeros 10 años nada más querían saber ellos, cuando estudiaban sobre competitividad y cuando trabajaban competitividad y le ponían innovación y proveedores, era para saber satisfacción del cliente, que sí es muy importante porque son quienes van a adquirir los productos, a gerencia, pues para hacer el control de la administración de la empresa, personal. Pero en los últimos del 2011 al 2020, que fue lo que hice yo, que voy a analizar la temática de la literatura, agarro 20 años y aparto de 10 en 10 para saber cuáles fueron estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, en estos nuevos cambios, observé que si antes nomás era la satisfacción del cliente, gerencia y personal, ahora ya es el desarrollo sostenible. Y fue bien interesante porque en el 2015 empieza lo que es Agenda 2030. Entonces, pues vemos que desarrollo sostenible ya fue uno de los puntos, ¿no?, relacionado con la Agenda 2030. Empezamos a ver también ya lo que son cadenas de suministro, que ya no nada más es cliente, gerencia y personal, sino también qué es lo que pasa fuera de la empresa. También empezamos a ver que no nada más es la cadena en sí, sino la gerencia. Antes analizaba interno, gerencia de la empresa, y ahora es la gerencia de la cadena de suministro, la gestión de la cadena de suministro, y que estos temas que antes se veían más en ingeniería industrial empezaban a verse en la economía, y aquí no se alcanza a observar, pero sí en otra de las gráficas, que también en las ciencias administrativas empezaban a investigar. Entonces yo con esta gráfica, la que decía, mira, administración tiene bastante, están investigando, yo justifiqué, ese es un tema que es de administración, porque aquí hay más estudios de las áreas administrativas que están interesados en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que nos va a dar una revisión sistemática, ese justificar para qué es relevante también nosotros a encontrar. Por ejemplo, yo no había visto que el desarrollo sostenible tenía una amplia relación con los temas, entonces vamos viendo también cómo metemos el desarrollo sostenible a la investigación. Entonces, nomás les quería presentar los resultados de aquella revisión sistemática que hice. Esta fue también otra de las pantallas que enseñé, que de los 19 artículos, recuerdan que eran 19 artículos al final. Entonces, de los 19 artículos, todos me hablaban de competitividad, todos. Pero solamente 16 me hablaban de desarrollo de proveedores o relaciones estratégicas comprador-proveedor. Esta también me emocionó mucho a mí mi tesis de doctorado. Estas relaciones estratégicas de comprador-proveedor, resulta que era una teoría. Hay una teoría que en Estados Unidos se ha investigado ya como relación comprador-proveedor, que en México todavía en el área administrativa no la manejan tanto. Sí hay pocos autores que la manejan, pero no tanto. Y fue como que ahí yo pude encontrar, investigar y justificar como teóricamente esa ya era de administración, este tipo de teoría comprador-proveedor, ¿no?, que era la de las relaciones estratégicas. Y también de todos los 19, solamente 10 hablaban de innovación. Entonces, esa fue como ya mi presentación visual del estudio de resultados, del estado de resultado de la revisión sistemática. Las conclusiones de ese estudio, no de aquí del taller, las conclusiones de ese estudio fueron que los estudios que abordaban la temática se habían realizado en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Entonces, en Latinoamérica no lo teníamos tanto. Las identificaciones de área de oportunidad también fue algo que descubrí. Entonces, eran el área de investigación de las ciencias administrativas en cuanto a la relación de desarrollo de proveedores e innovación, que había poca exploración en lo que era innovación de fijación de precios, en estudios de competitividad en las áreas de administración. Entonces nos fuimos haciendo por esa parte, fuimos investigando más y fueron de las preguntas que integré a mi instrumento de medición, que en el caso de mi instrumento sí fue un instrumento cuantitativo, y empezamos a ver, ahí le metí también desarrollo sostenible, que fue lo que encontré en lo que era la evolución de la temática. Le metimos innovación de fijación de precios y ampliamos o sea, creamos una nueva sección para lo que era la relación de desarrollo de proveedores e innovación. Entonces, para eso nos va sirviendo lo que es la revisión sistemática, para tomar decisiones de las próximas búsquedas que vienen en tu proceso de investigación, en tu proceso de metodología. Entonces, eso ya ahora sí que la revisión sistemática, por lo tanto, pues es una herramienta poderosa,
El enfoque te permite en la comprensión profunda del tema, te vas haciendo experto en un área porque vas analizando y vas encontrando, contribuye a la toma de decisiones de lo que va a venir en tu metodología de investigación. Y es importante porque siendo la metodología garantiza la calidad de los resultados y sobre todo se puede replicar que eso sería lo que es el proceso. Entonces, esta es la parte teórica. Les comentaba hace un momento, ¿quién tiene acceso a bases de datos para hacer ahorita un ejercicio? Vamos haciendo un ejercicio de cómo hacer una revisión sistemática y aquí ya vamos a hacer sin presentación, ya vamos a ir viendo. No somos tantos, ¿o sí? Somos 13 o que sí podemos hacer no sé si quiero que hagamos como que en grupitos, ya les recomendaba hace un momento que se puede hacer entre 2 o 3. Podemos hacer equipos o lo quieren hacer individual, ¿cómo lo ven? Si quieren escribir por aquí, si no quieren abrir micrófono. Pero recuerdo que un taller tiene su parte práctica. Vamos a dejar de compartir un momento. Bueno, voy a compartir la metodología. Me voy a quedar con la slide de la metodología. Que está en blanco. Este. Vamos a quedar con esta imagen. Muy bien. Vamos haciendo la individual entonces. Vayan identificando lo que va a ser su pregunta de investigación y vamos a entrar a lo que es el buscador y van a empezar con lo que sale. Por ejemplo, yo voy a hacer uno, hace poco también hice otro de cómo ha evolucionado los estudios de género después de la Agenda 2030. Entonces vi antes de la Agenda 2030 qué es lo que se investigaba y después de la 2030, después de la Agenda 2030 que fue en el 2015, qué se investigaba. Entonces agarramos como del 2024 al 2000 para ver eso. Entonces ahí también. Entonces tu pregunta de investigación tiene que ver. Recuerden cómo se ha investigado, cómo se ha analizado. Creo que dejar mejor la pregunta de investigación. Ok. ¿Cuál es la evidencia existente o cuáles son los estudios que existen sobre? Y ahí me ponen el tema que quieren investigar. Vayan buscando el tema. Les voy a poner aquí en el chat el enlace del modelo Prisma para que vean en español. Me dice si pueden entrar. Yo les puse el modelo Prisma, descarguen el modelo Prisma, vamos entrando en la base de datos y vamos viendo cuántos estudios se encontraron primero, a los 100, 200, 500, y vamos empezando con los métodos de inclusión. Les doy que vamos a irnos por la rápida, por el método de revisión sistemática rápida, y nos vamos con unos 15 minutos para ver hasta dónde llegaron, si ya encontraron, hicieron un filtro o dos, o si ya llegaron a la cantidad que quieren investigar. Se puede hacer en Google Académico, sí, pero lo tendrías que hacer manual. Acá yo lo hice yo también, el de Google Académico. El link, Sheila, el link es el de, aquí está. Ok, que se lo estoy pasando ya, se lo estaba pasando a la administradora. Listo, ya lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, aquí van a entrar, vamos entrando. ¿Pueden ver mi pantalla? No, no van a poder ver mi pantalla. Voy a cambiar aquí.
No se comparte. Entonces, con el link que les mandé, les va a aparecer esta pantalla. Entonces, ustedes aquí ya nomás se van a buscar el de español. Español y buscan el diagrama de flujo, que es el que queremos. Pueden buscar lo demás, que sería como el formulario, más o menos cómo se utiliza. Esta sería de la guía, que sirve, esta también les sirve para que ustedes tengan cómo se utiliza y está en español. Si le ponen aquí en el statement paper, les manda a este artículo. Se fijan, es un artículo de cardiología, pero porque se usa más en lo que son las ciencias de la salud, pero lo podemos usar en todo. Este es del 2021 porque en el 2020 cambió lo que es el método, entonces es el más actualizado. Entonces, descarguen también el que dice el checklist, porque ahí les da como sugerencias para los criterios de inclusión. Entonces, aquí voy a abrir el checklist, voy a cambiar la pantalla de nuevo. Y aquí está. Ese es el checklist. Ya todos estamos viendo el checklist, ¿no? Entonces, identifíquese, ese es para hacer como el reporte, la revisión sistemática, vayan viendo los resúmenes. Ese es como cuando van haciendo ustedes su reporte de la revisión sistemática, cuáles serían sus criterios de inclusión y exclusión, especifiquen todas las bases de datos, registros, sitios web. No les comenté, pero a veces nosotros trabajamos también con datos como reportes de INEGI, hace poquito también estuvimos trabajando con lo que era inclusión financiera, entonces que la encuesta de inclusión financiera, esos también lo podemos meter en lo que es el método Prisma, sobre todo si son reportes. A veces pasa eso más cuando es en el Google académico. Entonces, sí se puede hacer, solamente es que va a ser más manual, no voy a poder como que filtrar tanto. O cuando descargo, lo que tiene la opción de las bases de datos es que ya que quedé con mis 10 artículos que quiero, los descargo, se descargan los 10 y se descargan los datos y en el Google Académico pues lo tengo que descargar de uno por uno. Pero es la única diferencia, ¿no? Que hasta ahorita el Google Académico es manual, pero lo pueden hacer los filtros, ¿no? El filtro que viene a un ladito, ahí le ponen el por tiempo, por año, por autor, sí pueden hacer los filtros. Entonces, en las fuentes de información, aquí se ponen todo. Se usaron Google Académico, los sitios web, las organizaciones, todos los reportes, las fechas y también cuándo hicieron, en qué periodo hicieron esta consulta. Porque si yo hice esa consulta, por ejemplo, en el 2021 y la vuelvo a hacer ahorita, pues no van a tener los mismos resultados porque hay artículos que estaban en proceso de revisión y que ya están publicados y que se suben a las bases de datos. Entonces también tengo que poner que esa revisión fue hecha ahorita en octubre del 2024. Entonces también comentar cuáles fueron sus estrategias. Entonces, este me gusta mucho porque cuando ustedes van haciendo su artículo, aquí les va diciendo exactamente qué es lo que tienen que buscar y es de lo que es la página oficial de Método Prisma. Entonces, ustedes es presentar las estrategias de búsqueda, especifiquen cuáles son los métodos utilizados y en lo que yo voy platicando, ustedes van buscando, ¿eh? Recuerden que estamos buscando en fuentes de datos. Yo me voy a poner como mi rol de docente. Entonces, yo lo voy haciendo la plática para que vayan ustedes haciendo como las instrucciones, pero yo ahorita en unos 10 minutos más ya vamos a ver con quién cuánto se encontró. Entonces, vamos a presentar, recuerden, búsquedas de todas las bases de datos, de los registros, van a mencionar todos los filtros, van a mencionar las inclusiones y las exclusiones. ¿Cómo dijeron que este sí coincidía? Si yo lo dije ya al momento de leer el abstract, ¿por qué no? Ah, porque este abstract habla de el caso en Asia y yo quiero saber este caso en el entorno de Hispanoamérica. Pues entonces, aunque era el mismo tema, pues no me sirve porque Asia tiene otra cultura distinta a Latinoamérica, entonces ese artículo no me sirve. Así tienen que ser como tan claros como eso. Entonces, por cómo decidieron que si cumplen o no cumplen los criterios,
cuántos autores utilizaron, si lo hicieron de manera independiente, si lo hicieron en equipo, si los métodos utilizados fueron los mismos revisores o cómo lo utilizaron, si fue con la herramienta de automatización de la fuente de búsqueda, si lo hicieron manual, cuáles fueron los desenlaces para los que se buscaron los datos, si se buscaron todos los resultados que son compatibles con el dominio, mm, las variables, las características de los participantes. Aquí, por ejemplo, si yo estoy buscando una investigación les comentaba la última que tuve, que es una revisión sistemática, fue de Agenda 2030 en instituciones de educación superior. Entonces, todo lo que no era de institución de educación superior, institución de educación preparatoria, pues sí es de educación, pero no es lo que yo estoy buscando. Yo quiero saber el impacto de la Agenda 2030 en la universidad, entonces tengo que descartar primarias, preparatorias, porque no contribuye a lo que yo quiero buscar. Entonces, aquí también, ¿cuáles son su población? Y si el estudio que están investigando, que están leyendo, se relaciona a la población de ese estudio con la población de tu investigación. Tenemos que ser bien sinceros con eso, porque luego si no es que me voy a quedar sin estudios, es parte del proceso. A lo mejor ahí está la parte de que cuando ustedes justifiquen cuál es tu aporte al conocimiento, pues cuando hice mi revisión sistemática solamente encontré tres. Entonces, pues mire, ese es mi aporte, va a contribuir a un área donde casi no hay investigaciones de este tema y aquí está mi revisión que justifica que solamente para esta población y en esta búsqueda no hay no hay suficiente información. Entonces, también ahí es donde vamos a analizar cuáles son los vacíos de la información, ¿no? Entonces, vamos a también ver cuáles pueden ser el riesgo de sesgo. Tenemos que reconocer, yo tengo limitación de revisar las áreas rurales y ahí van viendo, ¿no? O resulta que mi sesgo, y eso es bien importante, este que les voy a mencionar, no tengo acceso a todos los artículos porque solamente encontré los de acceso abierto. Por lo tanto, no tengo acceso a los de paga. Entonces sí tengo que decir, pues el sesgo está en que solamente estoy consultando los artículos de acceso abierto o que solamente estoy utilizando artículos en español porque pues el autor no domina los otros idiomas y que bueno, a lo mejor eso me puede dar un sesgo de que solamente estoy agarrando ese tipo de estudios. Entonces, ahí también, ¿no? Tenemos que identificar y reconocer cuál pudiera ser nuestro sesgo de investigación. Y después empezar a analizar, ¿no? Lo que son los estudios. No sé si tengan por ahí preguntas, ya no los leí ahorita que ya lo están haciendo ya ustedes manual. Ujú, aquí sí puedo. ¿Cómo van? ¿Alguien ya pudo filtrar? Vayan platicándome su proceso. Si no quieren platicar por voz, aquí en el chat nos pueden decir. Yo tenía en la primera búsqueda 500 y ahora ya me quedé con 20. Una parte del cribado sí, pero recuerden que ahí también son los criterios. El cribado puede ser también que sean los artículos en español. Ah, no, les quité el diagrama, ¿verdad? Déjenles dejarles el diagrama original. Ah, bueno, creo que ustedes sí lo descargaron, pero para tenerlo aquí. Bien. Entonces, ese es el diagrama de la página. Entonces, dentro del cribado ya es con los criterios de inclusión y exclusión. Y aquí ustedes van a definir los criterios. Aquí puede ser por temporalidad, por idioma, por país, por área de estudio.
Esos son los criterios que ustedes van a seleccionar. Lo que sí les recomendamos acá es, primero, pues eliminar lo que son por otras razones, los duplicados. Mauricio, el trabajo que estamos ahorita haciendo es como llenar el diagrama Prisma con un tema de investigación que estés trabajando que sea de tu interés para ver, hacer la búsqueda siguiendo utilizando los booleanos y ver la primera búsqueda cuántos resultados me da y a partir de ahí con los criterios de inclusión que pueden ser el tiempo, el idioma, el de acceso abierto, cómo van haciendo el filtro para acotarlo, ¿no? Y después ustedes mismos van a poner, con esta búsqueda de palabras y estos filtros me dio tanto y ya nos compartimos para ver si yo lo busco y me da las mismas cantidades porque se supone que tendría que ser replicable. Entonces también ahí se recomienda que ahorita lo hagamos con una sola fuente de datos para efectos prácticos. Ya ustedes cuando lo hagan lo pueden hacer con más fuentes de datos. La vigencia de la información, yo siempre recomiendo no más de 5 años, a menos que quieran ver evoluciones de investigación, como que qué es la evolución de los últimos 20 años. Si esa es parte de su investigación, sí lo podemos ampliar. Pero si es porque quiero saber lo que se ha hecho más recientemente, 5 años, lo que recomiendo para también tener como cierta riqueza de búsqueda, pero ya dos, a veces no por lo mismo que les comentaba, a veces que se están publicando artículos y el proceso de aceptación en las revistas puede ser más largo, entonces, pues ya cuando se publican, pues ya pasa un periodo de tiempo. Entonces, se me hace que 5 años es una buena temporalidad. Perdón, Pau, creo que esta no la has respondido. Dice, ¿qué herramienta sirve para eliminar los duplicados? Gracias. Hay una herramienta que se llama Ryan, voy a poner aquí también el enlace, donde esta herramienta, vamos a entrar una vez. Acaba de cambiar como el formatito. Y vamos a ver si hacemos la práctica. Esta es la herramienta. Esta herramienta es exactamente para revisiones sistemáticas. Y aquí te dice, crear tu revisión. Es como todo ¿no? Que tiene la parte de paga y la parte de gratuita. Entonces, ahorita voy a trabajar con la parte gratuita. Vamos a hacer la última que les comenté. Mi revisión va a ser agenda, el impacto de la Agenda 2030 en las IES. Y luego aquí ponemos, ¿no? Que va a ser revisión de la literatura, revisión sistemática, y aquí te dice, ¿no? ¿De qué área? Ciencias sociales. Ahí viene de educación. Bueno, vamos a trabajar con ciencias sociales. Y aquí ustedes pueden llenar. Eso ya es como a criterio.
y luego se van con la parte de crear y empezamos a seleccionar archivos. Y los archivos ya me dicen, ¿no? De cuáles archivos. Entonces, esta herramienta lo pueden hacer, a ver si viene aquí, así. Cuando ustedes descargan, no sé, no mis copios. Bueno, aquí va una data de- aquí mi base de datos. A mí me gusta Scopus por las gráficas que ya la fuente te da. No sé si alguien levantó la mano porque se escuchó un ruidito. A ver, vamos a hacer una revisión sistemática súper rápida. Ya estoy aquí en mi base de datos. Scopus. Entonces, yo voy a buscar. Yo debo tener aquí la última entrada aquí en mi usuario. Pero también aquí me gusta para guardarlos. Una pregunta, Paulina. Las bases de datos Cimarrón, que aglutina las diversas revistas, como esta, pues todas las renombradas, ¿es mejor buscarlas por ahí o directamente con en la página? Yo entré con con la de la base Cimarrón. Ah, La, muy bien. mira, entré aquí de bibliotecas UABC y entré a Scopus. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Nomás que yo en Scopus tengo aparte mi usuario y me guarda mis búsquedas. Ajá. Entonces Mm, también aparte creo mi cuenta, pero sí me enlaza y me reconoce que con el arroba UABC, pues que tengo el usuario. Entonces aquí yo voy a buscar. Quiero saber de equidad de género. Vamos a usar esto. O igualdad de género, que son términos que se llegaron a confundir. O paridad de género. Y quiero solamente educación superior. Entonces aquí ya hago mi búsqueda. Y me salen 1224 estudios. O sea, son bastantes. A veces, si nosotros hacemos, no, es que no me gusta solo allá. Y de estos, pues solamente quiero en este momento en el área de administración, porque es el área en la que estamos nosotros investigando. Y área de ciencias sociales, porque puede también trabajar educación. Entonces, estos ya entran a mi cribado. El seleccionar yo los filtros ya entran a mi cribado. Yo nomás quiero sociales, de administración
Y los demás, pues no veo que se relacionen con lo que yo quiero investigar. A la mejor psicología. Entonces ya, solamente quiero esos. Y yo tuviera que llenar los, ¿cuántos eran? 1225. Yo tuviera que llenar ya aquí mi diagrama con registros identificados 1225, registros después y ya llenarlo con los 1055. Pero estos 1055 solo quiero después de la Agenda 2030. Quiero saber cuánto empezó. Bueno, quiero 5 años antes y 5 años después. Entonces va a ser del 2000 al 2020. Me bajo a 500 documentos. Y solo quiero artículos revisados por pares. No quiero capítulos del libro. Entonces me voy aquí, artículos. Y aquí también me dicen los títulos de la fuente. En inglés, en español, en ruso no lo domino. Y quiero que sea de todos los países para revisarlo. Ya me acotó a 336 documentos. Entonces, ¿qué más podemos hacer el filtro? Pues que sea su palabra clave educación, higher education, porque es lo que estoy revisando. Ya tengo 238 y así es como van haciendo lo que es el estudio, ¿no? Vamos a ver. Vamos a limitarlo al 2016. Todo lo que se ha hecho después de la Agenda 2030 o antes, ¿no? Del 2000 al 2016. 115. Y quiero que también mencione los objetivos de desarrollo sostenible. Esto no lo- mira, así tan exactos ya no encontré. Lo que tiene Scopus es que ustedes pueden como descargar aquí, pues en ese tipo de fuentes y te manda toda la información. Entonces vamos a exportar. Vamos a exportar pero todos. Vamos a seleccionando videos. Y lo que me gusta también a mí de Scopus es estas gráficas que me dice que del 2001 al 2016 cómo han sido las publicaciones. Y me dice de qué países, de qué fuentes, los autores. Eso ya es parte también de su revisión sistemática. No todas las bases lo tienen. Web of Science tiene algunas gráficas también. Aquí ya me dice que Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más ha escrito de ese tema. Las áreas también lo está, que de ese tema pues se ha escrito más en las ciencias sociales que en las demás. Y aquí vamos a crear, a cargar los archivos.
Se fijan, aquí puedo cargar en estos tipos de formatos. No te acepta ni Google Doc, ni PDF, te acepta en esto. Entonces ahorita yo descargué en CSV. No, porque no está grabando. Aquí también, si ustedes tienen como lo están trabajando en dos, pueden agregar a la persona para que tenga acceso a esta misma base de datos. Creo que aquí lo que estoy batallando es para subir mis archivos, no, como que no me los está leyendo. Ni siquiera me deja entrar a mi, conectarlo con mi computadora. Esta plataforma cambió recientemente, como que le agregaron inteligencia artificial y la verdad que sí me gustaría seguirla explorando porque quiero saber cómo va a entrar. Y se sigue en construcción. Entonces, veo que ha de traer estos problemas técnicos de que sigue en construcción. Esa es una, cuando yo la trabajé en 2022 y ya cargaba, que era de los que le seleccionaba el archivo, le ponía en CSV y me iba descargando. Y luego descargaba en CSV lo que era de Web of Science y le ponía poner de distintas bases de datos. De hecho, aquí te dice hasta 10 archivos. Ahorita pues está en proceso, algo trae la plataforma que no está agarrando porque ni siquiera es como que no te ha válido mi archivo, sino que no te da la opción. Creo que la trabajé. La verdad para mí fue muy útil porque ya que entrabas, tenías la base de datos y ahí vas poniendo las notas. Esta sí porque tiene que ver con este estudio o este no porque tiene que ver con la otra población. Y ahí le ponías y le ibas eliminando y también te decía ya la información. Pero voy a desconectarme de aquí. Yo espero que sea nomás por el día de hoy que tenga el problema este. Vamos a- Y ahora sí vamos a platicar sobre lo que ustedes pudieron ir filtrando. ¿Quién ya hizo con la revisión sistemática rápida? Alguien que me pueda así platicar. Empecé con, no sé, 800 y ya después de los filtros llegué a 30, 40. ¿Cómo van? O igual si tienen dudas, también aprovechemos este espacio porque hasta que lo vamos haciendo nosotros, hasta que tenemos como que la práctica es donde van a empezar a surgir las dudas. Hola.
Yo estoy haciendo una búsqueda sobre consulta previa y personas con discapacidad y mi problema es que mi tema realmente no me interesa, por ejemplo, nada de literatura extranjera, como es de derecho. Necesito que sea en español, necesito que sea de México, cuando mucho América Latina. Entonces, por ejemplo, cosas como las bases de datos privadas generalmente no me ofrecen nada. De hecho, busqué en EBSCO, o sea, sí hay así como que algunas cosas, pero muy a vuelo de pájaro la búsqueda no funciona. Em, y creo que más bien depende mucho del buscador, porque luego para como temas así como tan locales, por ejemplo, me metí a academia, te da 2.779 resultados, pero los tienes que revisar manuales. No te permite Manual. filtrar, tienes que pagar. Sí, es que Entonces, también tiene la versión de paga. sí, ¿Y entonces como que eso no funciona, ¿no? en qué otras bases de datos trabajas tú, por ejemplo, hay de tu tema? Por ejemplo, Vilex, en mi trabajo tenemos la suscripción, entonces pues esa se Y puede con eso, checar. para ver si lo puedes hacer, la búsqueda. Pues sí, a lo mejor sí. Este, La idea es pero que una vez que identifiques los archivos, que puedas convertirlos a ya sea .csv, .bib, o sea, la terminación, para ujú, poderlo subir a las plataformas que te hace la interpretación, pues. ya. Oye, entonces punto CSV significa que o sea, es algo que puedes trabajar manualmente en Excel. También lo puedes trabajar en Excel, el .csv, pero también lo puedes trabajar en, por ejemplo, en RStudio. También lo subes y te hace el No, análisis. R es horrible, R es horrible. No. Es que tiene sus particularidades, pero ¿qué otro? En este yo creo que está en construcción, pero también subías la base de datos y daba como un resumen. Te ponía el Ujú, artículo y te ponía el artículo, el resumen y ya te daba una opción para comentarios. Entonces de ahí ya. tú lo veías y te marcaba como en color, como que este está repetido con este. Entonces, esa es la opción que también se encuentra, ¿no? Pero esos son ya como lo que uno los va buscando. Lo que hace la revisión sistemática, que mucho lo vamos a ir haciendo manual, es más que nada el método, ¿no? De que cuál es el método y que vayamos documentando para que si otra abogada quiere analizar eso, lo pueda hacer exactamente con los pasos que tú dijiste y encontrar la misma información. Entonces, Sí, de hecho no soy abogada, entonces eso ¿eres abogada? justamente ayuda. No, claro que no. Ah, bueno, pues a lo mejor a alguien sí le va a servir que sea del área, ¿no? Pero Entonces, sí. a eso es la revisión sistemática de que sea un sistema de que alguien pueda duplicarlo y encontrar. Y lo que podemos hacer es, a veces encontramos revisiones sistemáticas de nuestra área. Y yo lo he hecho de que busco y, voy a ver si es cierto y me da, y a lo mejor me da, pero varía muy poco, pero ya encuentro las bases de datos con las que trabajan. Entonces, Ujú, me ujú. ayuda bastante para decir, mira, aquí están los artículos que se basaron para hacer ese estudio, ¿no? Sí, ya, gracias, pero creo que sí, o sea, creo que sí funcionan, nada más Mm. que como que de repente depende mucho de la sensibilidad del buscador, Sí, porque que ahí es hay libre, ¿no? algunos que no tienen mucho, ¿no? Entonces como que es más bien por término, más que por el filtro del buscador, como que quizás ahí puede haber alguna variación, porque si no hay muchos filtros como automáticos, más bien la búsqueda se tiene que refinar en las palabras, Sí, es pienso. como que ser la palabra más clave, que es lo que Sí, estaba ujú, yo trabajando. gracias. Ajá, también. Voy a ver esta. Por ahí les comentaron lo que es el enlace para que tengan su constancia de participación. ¿Alguien más que haya podido hacer el ejercicio y ponerlo en el diagrama, que era esa parte, ¿no? De que cuánto encontrábamos y ir viendo el filtrado para al final después de todos los filtros, que a veces es mucho a criterio de la persona, lleguemos a la reducción de artículos, pero de tal manera que quede en el diagrama y alguien lo pueda volver a hacer, ¿no? Y que le salga los mismos estudios.
Pau, entonces ¿consideras que quizá el mejor buscador para este tipo de revisiones sistemáticas sea Scopus? No, digo, eso depende mucho del área de estudio. Por ejemplo, Scopus tiene muchos artículos del área de la que yo investigo, pero, por ejemplo, a lo mejor si es medicina, depende de la base de datos de cada quien. Digo, a mí me ha servido Scopus porque, porque ya la he manejado y tiene los temas tiene muchos temas de ciencias sociales. Si la mayoría de aquí son de ciencias sociales, yo sí les recomiendo Scopus, porque además por las gráficas que me va mostrando y esas mismas gráficas yo las utilizo, pues las recupero, se pueden descargar y ya la puedes ir poniendo también en tu estudio, ¿no? En tu estudio de investigación. Esos son los estudios, incluso yo lo hago el antes y el después, o sea, cuando me salieron los 700, me haces los artículos que se hicieron y ya cuando está el filtrado, porque ahí lo voy filtrando en Scopus, vuelvo a correr a las gráficas y de los 9 básicos, ¿de qué países son? También, o sea, entonces, a mí me ha servido por el área de ciencias sociales, pero si aquí traemos otras áreas, uno ya también identifica esos buscadores, ¿no? Pero el Web of Science también me gusta bastante para trabajarlo, también te da gráficas, te dará otro tipo de gráficas, te da hasta las que son por sector y el Google Académico me gusta la información que encuentro, pero tengo que hacerlo manual. Pero cuando como cuando uno es una investigación que traes, usas todo lo que encuentras, ¿no? Entonces, también lo meto, he metido artículos de Google Académico, reportes, porque en las búsquedas de lo que son los buscadores no me salen reportes, por ejemplo, de ONU, de UNESCO, de la yo que trabajo de repente con temas de mujer, de ONU Mujeres, no me salen en la base de datos y hay reportes muy buenos, entonces eso lo recupero a través de Google Académico. Entonces, lo que queramos ahorita ver, y por eso sí lo puse ya una completa en la presentación, voy a proyectar la presentación nomás para que nos quedemos con ese dato de cómo realizarlo. Y pues para cerrar el taller, ¿no? El taller, la última parte lo había puesto para que lo trabajaran en base a los temas que les gusta a cada quien, pero sí me gustaría que ahí platicaran un poquito de sus hallazgos y si no, no, al menos que sí supiéramos, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, nada Pau, más, en lo que compartes las diapositivas, por aquí tenemos dos preguntas. La primera es de Vero Mondragón, que dice, ¿cuáles serían las bases de datos recomendadas para hacer este primer paso? Y esta Hilda Saray comenta, yo entré en EBSCO porque era una base que no conocía, pero no veo que tenga criterios de filtrado. Busqué sobre derechos digitales. sí tiene también EBSCO, criterios de filtrado, igual ahorita entro para revisarlo, ¿dónde están? Nomás digo, me quedo con esta última slide, que es esta fue con 4 bases de datos, fue EBSCO, Scopus, Web of Science y Google Académico. Entonces, nomás recordar que en la primera parte ustedes ponen los criterios de inclusión y después en el filtro son los criterios de exclusión. Entonces, en el criterio de inclusión, ¿qué es lo que se van a considerar? Y por lo tanto, lo que no cumpla con eso se elimina, ¿no? Y ya en el filtro, que ya en aquel tiempo no está todavía la traducción exactamente en español, pero es el filtro o escribado, es la misma, es registros para revisión, los duplicados, ya que revises título y resumen, lo que no tenga que ver con tu tema, recordando el pico, que es población, la que vimos acá. Población, intervención, comparador, resultados, ¿no? Para la pregunta clara, aquí están algunas fuentes, Scopus, Web of Science, PubMed. Recordar cómo utilizar los operadores booleanos, utilizando en todos los campos, el I, el O. Definir los estudios, estudio, población, idioma y año, que esos son la parte de los criterios de inclusión. Y ya que vas viendo a la par, o sea, vas haciendo tu investigación y a la par al lado un diagrama porque después se nos olvida. ¿Cómo llegué a acotarlo a 30? Y no me acuerdo cómo. Y pasa bien normal, es muy normal de que porque lo vamos haciendo como que a manual, a reducir y no después no recuerdo o lo vuelvo a intentar y ya no me salen 30, resulta que me salieron 15
qué me perdí. Entonces, es por eso que cuando ustedes estén haciendo la búsqueda, tengan a la mano lo que es este modelo y pongan ahí los datos que van teniendo, ¿no? Déjame entrar, Hilda, al Epson. Aquí tengo también el Epson a la mano. A ver si puedo entrar para decirte lo del filtrado. Ya cerramos. El ESCO, ya sé qué va a pasar. ¿El ESCO lo tienes por tu universidad? Hilda, si me puedes ahí nomás comentar, porque a veces cuando es como por universidad, la universidad como tiene ciertos servicios, entonces ahí ya no tanto en la plataforma, sino cómo entramos a ella. Entonces voy haciendo la práctica nomás para ver lo de los filtros, que sean revisadas esa par y que sean de los últimos 5 años. Aquí está. Voy a compartir. EBSCO. El EBSCO nos sale así. Entonces, si yo quiero buscar, voy a buscar lo mismo, la de equidad de género, instituciones de educación superior. Y para los filtros es aquí, en búsqueda avanzada. Entonces, mira, aquí ya no tengo que ponerlo así. Ya lo puedo poner por separado. Y aquí están mis filtros. Es del EBSCO. Yo quiero texto completo, quiero que esté revisado por pares, quiero que tenga acceso a mi PDF, quiero que sean de los últimos 5 años. Puedo decir exactamente qué fuente, ¿no? Quiero que me la dé las fuentes. Y busco. Y me dio solamente 12. Y me lo dio en español. Quiero seguir buscando. Vuelvo aquí a la búsqueda avanzada. Y vuelvo a... No, pues nomás quiero de los últimos, del último año. Y ya nada más me dio 3. Ese es el esto. No sé si pudiste, pero tiene que ver, por ejemplo, este es con la plataforma de mi institución. Pero si ese nos dice búsqueda avanzada, ahí vas a encontrar los filtros. Ah, muy bien, Elena, mira, 2700 y ya 368 ¿no? Con lo que vimos. Y si posiblemente si encuentras de las bases de datos, ahí lo que puedes hacer es en las búsquedas fuera y las búsquedas internas, ¿no? También. Entonces, lo que quiere hacer este método es, sin importar dónde busques, pero que tú recuerdes, de esta base de datos, yo encontré tantos artículos y incluso meter, o sea, de esas 3 bases, encontré 800 y al final hice tantas, ¿no? Entonces, es el saber identificar y no nada más eso, ya que tengo la información, ¿qué voy a hacer con la información? En este caso, el que traía yo de ejemplo era, yo quería saber en qué áreas y cómo se relacionaban en los últimos años la novedad. Ustedes también van viendo, ¿no? ¿Para qué quieren hacer esta búsqueda e interpretar? Le digo, hay fuentes como EBSCO, digo, como Scopus, que ya te va dando también estas gráficas
e incluso puedes saber quiénes son los autores que más se repiten, quiénes son los autores que más han escrito sobre ello. Entonces, ya las próximas búsquedas lo pueden hacer directamente de estos autores. Ese es el proceso de lo que es revisión sistemática. Entonces, no sé si haya más dudas o esta es como la versión express, realmente un taller de este tipo de revisiones de que ya los podamos llevar de la mano con su proceso, pues puede ser un poquito más larguito, pero es que sí sepan dónde pueden encontrar el diagrama de flujo, las instrucciones, que se las puse ahí en el enlace, ahí pueden encontrar el proceso de cómo redactarlo, el diagrama y hasta un paper de la guía. Entonces, eso también es cómo lo pueden hacer y ya darles les quería completar yo con la investigación que hice para que vieran cómo se podían analizar esos resultados. Entonces, no sé si hay más dudas, yo creo que andamos en tiempo, ¿verdad? Por ahí. Sí, tenemos 9 minutos. No sé si tuviera alguna pregunta adicional, algún comentario. Por aquí te dan las gracias. Gracias. Me agradeces mucho esta sesión, que es muy útil. Sí, ya cuando tienen los 27 artículos, ya tenemos que leer los 27 artículos. Ahí ya es la parte donde nosotros empezamos a analizar, pero pues ya no leíste ¿cuántos serán? 2000, no, esos son de Elena, ¿no? 2700. Ya no leímos los 500 que encontramos al principio, ya nos quedamos con 20, 30 más o menos son los artículos que sí se recomiendan, ¿no? Que ya sabemos que lo que vamos a leer está basado en un criterio, porque si me voy a Google Académico nada más de primera vez y busco a ver cuál me gusta el tema, a veces creemos que es más rápido, pero en verdad tardamos un poquito más porque resulta que no era y que no era. Entonces, cuando haces eso, te quedas con los artículos que sabes que te van a aportar y que vas a meterle tiempo a leerlos, pero que va a ser la información que necesitas para tu investigación. Entonces, eso es lo que trata, ¿no? De que tengas el material útil para este proceso, que generalmente es en la parte del estado de arte. Pues si no hay más dudas, realmente vamos ahí para, como dice, sí, con este método reducimos el estrés de tratar de abarcar todo, porque luego queremos leer todo y nos saturamos. Y a mí lo que se me hace bien clave es la pregunta, porque si busco con una idea, me voy encontrando con más, y al último, en vez de filtrar, termino con más puntos por investigar y con más artículos y no avancé. Entonces, la pregunta recordar qué es lo que estoy buscando, por qué se relaciona y quedarme con esta información. Entonces, sería todo por mi parte. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por ese interés en seguirse preparando y pues recordar, ¿no? O sea, somos Minca, somos una red que apoyamos y estamos trabajando en hacer precisamente estos vínculos con otras investigadoras que trabajen en estos procesos y pues apoyarnos con este tipo de información que nos facilite, ¿no? A tener herramientas, porque lo que nos sobra, lo que no nos sobra es tiempo, ¿no? Entonces hay que buscar hacer más, no quiero usar la palabra productivo porque es una de las palabras que estamos en contra de las sociales, pero sí más eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy útil. No sé si te gustaría dejar por aquí con tu contacto, por si alguien quisiera ponerse en contacto contigo. Ah, sí, aquí les dejo mi correo y si quieren dejar aquí un mensajito. Muchas gracias, doctora Paulina. En mi caso especial, yo apenas soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Estoy haciendo mi tesis y de verdad he tenido pocos acercamientos. Recientemente un artículo lo tengo en vista de aprobación en una revista y todos estos elementos que nos dio realmente
sintetiza mucho los espacios y los tiempos de investigación, porque, por ejemplo, cuando yo voy empezando, un autor cita a otros 20 y esos 20 citan a, y es exponencial la cantidad de información que se aglutina. Voy a poner mucha atención a la ponencia cuando se vuelva a resubir en la página de la colectiva. Y bueno, muchas gracias por acercarnos, sobre todo en mi caso, que estoy apenas enfocándome en la investigación, en escribir, en citar, en todos estos procesos que conllevan la producción académica. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Mauricio. Sí, de hecho, este método se me hace de mucha utilidad cuando vamos empezando. Incluso para escribir artículos de investigación que de repente empezamos de que es que no me lo aceptan los artículos y pues no sé cómo empezar a tener publicaciones. Como ese es un método, como les propuse también en la presentación, como tiene una metodología descriptiva, exploratoria, y como tienes tú una base comprobable y ya le pones la parte de las gráficas y la interpretación, es un artículo científico. O sea, en la pura búsqueda es un artículo científico y eso va a contribuir en que ya lo que después encuentres, tus resultados, tú mismo vas a recordar, ¿no? Como que, como se mencionó en la revisión, entonces también vas viendo esa parte, ¿no? Es como un proceso también de iniciar esos primeros artículos para los que van incursionando. Pues les dejo mis datos, muchas gracias a ustedes por estar aquí, espero que haya sido de utilidad, fue uno de los métodos que a mí me ayudó bastante en mi proceso de escritura y pues cuando me comentaron de esta jornada dije, creo que es un taller que les puede ser de utilidad a quienes van en estos procesos de investigación. Pues muchas gracias.